Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de mi podcast Magna Presencia. Gracias a todos los que entraron a este nuevo episodio. Y hoy les voy a hablar sobre el tercer poder del hombre, que es la sabiduría y el discernimiento. Según la mayoría del contenido que les voy a explicar ahorita es del libro de Los 12 poderes del hombre de Charles Fillmore, que pues la verdad a mí también es algo que he estado entendiendo y trabajando en mi vida, pero pues se me hace muy buen libro y que siento que les puede ayudar, entonces hasta se me pone la piel chinita. Pero bueno, hoy les voy a explicar qué es la sabiduría y el discernimiento y para qué nos sirve o nos puede ayudar, y entender ese poder en nosotros pues nos va a ayudar como a trabajarlo conscientemente, porque en realidad todos estos poderes ya los usamos, pero trabajarlo desde el consciente pues nos va a ayudar a poder ahora sí trabajar o hacer las cosas para manifestar nuestro o alcanzar ese yo superior en nosotros mismos o esa realidad deseada. Entonces, ¿qué es la sabiduría? Y el poder del discernimiento es la experiencia del ser, o sea, del alma. Aquí se los puse así porque para mí es, entre más te equivoques, más sabio vas a ser, no que te equivoques, pero entre más lo intentes y tomes acción, más de esos errores vas a aprender, o de lo que hagas, de todo lo que hagas estás aprendiendo constantemente. Y como aquí se los puse que es la experiencia del ser, quiere decir, para mí, como yo lo veo, es que no lo veo tanto como en esta vida, sino también la experiencia de tu alma, a lo mejor tu alma puede ser muy vieja y tiene mucho conocimiento, y esa experiencia y esos dones que tiene tu alma que ha desarrollado ya están en ti. Lo que tenemos que aprender es a reconocer esos dones y esos talentos que ha trabajado nuestra alma durante vidas y vidas para desarrollarlos en esta vida, si es que así lo necesitamos. Pero lo que quiero también dar a entender aquí es aprender a discernir y a recordar que somos seres que están en constante evolución, y que también nuestra alma puede tener demasiado conocimiento que está en nuestro subconsciente y que lo podemos desarrollar en el presente. Pero bueno, también les quiero explicar desde la perspectiva de la polaridad, de lo masculino y femenino, y cómo la unión de estas dos polaridades nos va a ayudar a tener esa sabiduría en nosotros mismos. Porque yo también aquí en mi canal les expliqué la ley de la polaridad y cómo unir nuestra esencia y nuestra personalidad. Y para mí es eso, o sea, también en un video les hablé sobre el ser crístico o el hijo de nuestro padre y madre, que para mí eso lo represento como un hijo de crístico, o yo que soy hija de mi padre y madre, o sea, me refiero a Dios, que tiene esas dos polaridades en sí. También eso nos va a ayudar a tener esa fortaleza y ese discernimiento para utilizarlo para un bien en nosotros y en los demás. Entonces, bueno, les voy a explicar cómo lo veo. Entonces, de un lado tenemos lo masculino, que es la inteligencia activa, con fe, o sea, de fe, con esa inteligencia para saber que todo va a estar bien porque somos hijos de esa polaridad. Y del otro lado está la energía femenina, que es más como la creación y el amor, que es más como, lo represento también como la matriz. Entonces sería luz y amor. Y la unión de esas dos fuerzas es la sabiduría y el poder saber de que yo soy. Por eso la palabra sabiduría es la experiencia del ser, o el ser en acción. Y poder encontrar ese equilibrio entre esas dos polaridades y utilizarlas en nosotros mismos, o sea, nosotros que tenemos esa inteligencia y ese amor, unirlas y trabajarlos, eso es ser una persona sabia, porque está aprendiendo a discernir y a utilizar el amor para avanzar en tu camino o en tu vida. Entonces, así es como se los puse, y el poder tener ese discernimiento para poder elegir qué polaridad ocupo más. Y en la 3D, o sea, en esta dimensión, lo vemos como elegir entre bien y el mal, pero en sí no existe el bien ni el mal, es elegir qué ocupo más, si la energía masculina o la energía femenina,
pero teniendo ese entendimiento de que necesito y esas dos fuerzas están en mí. Ok, bueno, también aquí como clave les puse que Salomón en sánscrito representa Sol o Mon, que es el hombre Sol. Y él hablaba sobre el saber elegir entre el miedo y el amor, o el ego y la esencia, que es justamente lo que les estaba tratando de explicar ahorita, pero les quise poner este ejemplo para que lo entendamos como un lenguaje más simbólico, que es como aquí lo hablan con también los 12 apóstoles, que yo les he dicho que yo no soy, o sea, yo no me guío por una religión, pero sí me gusta entender los lenguajes simbólicos que trabajaban en esas escrituras. Entonces, porque así era la manera en la que lo explicaban antes. Entonces, yo les he dicho que somos seres eléctricos y magnéticos y aprender a discernir entre que todo es amor y que el miedo es una ilusión, pero a veces ese ego o ese miedo se crea para protegernos, que de ahí es donde nacen todas las heridas del alma que cuando estamos viviendo desde que nacemos hasta la actualidad, estamos viviendo diferentes experiencias que pueden activar o crear heridas que tenemos en nuestra alma. Y el ego es una manera en la que nos protegemos, pero desde eh, una armadura que no muestra nuestra esencia. Pero el verdadero ser sabio es ese ser que se puede quitar esas máscaras y esa armadura, elegir entre el amor en lugar de dejarse guiar por el miedo y hablarle con amor a esa personalidad herida para dejar de actuar y repetir esos mismos patrones. Y eso también se hace con el discernimiento, o sea, el poder entender de dónde estoy actuando y cómo también están actuando las otras personas para poder guiarme hacia un mejor camino para mí. Ok, después les puse aquí que el discernimiento espiritual revela el poder de la sabiduría intuitiva en el hombre. Tiene su centro en el corazón. Entonces, lo que les quise decir aquí es que el saber discernir con el espíritu es por medio del amor, porque el espíritu no es miedo, el espíritu es amor. Entonces, teniendo eso claro o esa base clara, el espíritu siempre nos está guiando por medio de nuestra intuición. Entonces, si me preguntan de que cómo puedo saber si estoy siendo una persona sabia, es entender que en el momento de las toma de decisiones más importantes, saber escuchar a tu intuición y saber cómo actuamos desde el miedo. Entonces, una vez que nos hagamos conscientes y empecemos a practicar el observarnos a nosotros mismos, no desde un punto, o sea, cuando estamos viviendo una experiencia difícil, aprender a observarnos si estamos actuando desde esas máscaras del ego o si estamos actuando desde el amor. Y en ese momento, una persona sabia para mí es que en ese momento de esas situaciones difíciles, poder tener la fuerza de voluntad para elegir al amor en lugar del ego o del miedo. Y también utilizando tu mente, pero con una claridad mental. Y o sea, esa claridad mental se logra cuando logramos despejar ese miedo, no nos dejamos o no nos dejamos cegar por ese miedo y podemos tener esa claridad mental para poder discernir y actuar correctamente o algo que nos funcione a nosotros mismos, quitando las creencias limitantes, cómo pensamos que va a opinar de nosotros la sociedad, de quitar esas creencias de que existe el bien y el mal, sino qué es lo funcional para mí sin lastimar a nada ni a nadie externo, porque también esa sabiduría viene de que todo es parte de mí. Okay. Al lograr eso vamos a poder tener la receptividad, o sea, escuchar a nuestra divinidad o a nuestro yo superior, que es cuando podemos dejarnos guiar por esa intuición y logramos tener esa certeza. Y así, imagínense o sea, yo, por ejemplo, que apenas estoy aprendiendo esto durante 5 años atrás de mi vida, con terapia, con experiencias, con conocimiento, con conciencia. Imagínense si
20 años de mi vida estuve actuando desde el miedo, desde el ego, desde mi personalidad herida, se me hizo un hábito, entonces se me hizo una creencia limitante. Entonces, obviamente te va a costar 5 años o el año o los años que sean necesarios para poder cambiar ese hábito o esa creencia limitante de actuar desde el miedo a aprender a actuar desde el amor, pero pues obviamente te va a costar trabajo o van a haber muchos retos porque tienes que reprogramar a tu conciencia y y a tu subconsciente para dejar de actuar desde el ego que lo has hecho durante 20 años o 30 años. Entonces, también quiero que entiendan que no va a ser de un día para otro, o sea, es como si fueras al gym y ya quieres que se noten esos resultados durante un mes, cuando 20 años de tu vida nunca habías ido al gym y apenas tienes que aprender la técnica, la buena alimentación, o sea, influyen muchas otras cosas más. Y sí, a lo mejor puede costarte trabajo, pero depende de ti que lo hagas día a día, porque un hábito se crea así, se crea con constancia, coherencia y no y disciplina, o sea, no dejarlo. Ok, después les puse aquí, despierta tú que duermes y levántate entre los maestros y te alumbrará Cristo, que es una frase que viene aquí en el libro, que es lo mismo que les quise decir, o sea, dejar el ego, el empezar a elegir entre nuestro amor, nuestra sabiduría y nuestro discernimiento. Que les recomiendo leer sobre la llama trina, que también hablaba Jesús, el Maestro Jesús, sobre el amor, la inteligencia activa y la sabiduría, porque ahí también está esa clave para poder abrirnos más a entender qué es lo que les quiero dar con este mensaje. Ok, y ya por último les quiero leer esta afirmación que viene en este libro, en la página 62, porque les puede ayudar a repetirla igual, como las afirmaciones son para crearnos una creencia de limitante hacia la sabiduría de la mente crística activa aquí a través de mi reconocimiento de Cristo. Se identifica y unifica con Dios. La sabiduría, el juicio y la discriminación o el discernimiento, la pureza y el poder se expresan aquí y ahora en la belleza de la santidad. El discernimiento, la rectitud y la paz de la mente de Cristo ahora armonizan, dirigen sabiamente y establecen con seguridad el reino de Dios en su templo, mi cuerpo. La paz de Dios se establece aquí y dejan de existir en mí los pensamientos discordantes, contenciosos e inarmónicos. Y el león y la abeja, o sea, el valor y la inocencia, comparten el trono del dominio con la sabiduría y el amor. Entonces, pues espero que les ayude esa afirmación. Igual si la quieren anotar y repetirla constantemente, porque eso les va a ayudar como a trabajarlo más y cambiar ese hábito en nosotros mismos. Pero bueno, espero que me hayan entendido y si tienen dudas, igual pónganme en los comentarios. Ya tengo preparado el siguiente poder, sería el cuarto, que es el amor regenerador. Y pues sí, los quiero mucho, les veo en el siguiente video. Bye.